Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo video para el canal. Para ustedes, queridos hermanos. ¿Qué significa que que hay tres creencias falsas que no son parte de las creencias adventistas? Los adventistas tenemos 28 creencias y 6 doctrinas, y estas están en perfecta armonía con la palabra de Dios, pero hay creencias que son antibíblicas, que se han infiltrado en la iglesia y que están alterando nuestros mensajes. Queridos hermanos, una de ellas está en el pecado original, la creencia del pecado original. La creencia del pecado original, esta es una de las doctrinas que enseña que los bebés desde que nacen son pecadores, porque heredan el pecado de Adán, aún así sin tener conciencia de pecado ni uso de razón. El principal promotor de esta enseñanza fue San Agustín de Hipona, en el año 354 a 430 después de Cristo. Este doctor de la Iglesia Católica sostenía que por herencia llegamos a ser culpables del pecado de Adán y Eva, aún sin haber existido. Más tarde esta doctrina la absorbe el calvinismo, y de esta enseñanza surgió el bautismo de infantes, ya que solo por el bautismo de bebés se les quitaba esa mácula. Las citas preferidas que usan de esta doctrina es Romanos 5, 12, 19, tenemos Efesios 2 del 1 al 3 y el Salmo 51 también utilizan esto para defender estas creencias falsas. Queridos hermanos, les digo algo, el pecado no se hereda, el pecado es transgresión de la ley. En 1 de Juan capítulo 3 verso 4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos hermanos, el pecado inicia en la mente y se exterioriza también. En Mateo capítulo 15, verso 19 nos dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y las blasfemias. Queridos hermanos, si vemos también Santiago capítulo 1 del verso 13 al 15, nos dice también así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces su concupiscencia, después que se ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Queridos hermanos, lo que heredamos de Adán es una tendencia al mal, pero no al pecado. El pecado es una elección, queridos hermanos. Lo podemos notar mejor en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice así, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Queridos hermanos, otra de las creencias falsas que tenemos aquí, que se está introduciendo en la iglesia, es la ordenación de mujeres al ministro. La ordenación de mujeres como el pastorado. Queridos hermanos, la ordenación de mujeres en el ministerio es una enseñanza que proviene del protestantismo liberal. Esta enseñanza carece de fundamento bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos ni una mujer pastora. La única mujer pastora era Raquel, pero era una pastora de ovejas, no una pastora que es parte del ministerio, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 29:9, cuando Raquel era pastora de ovejas. Los siguientes citas demuestran que el liderazgo de la iglesia recae sobre los varones, no en mujeres. En 1 Timoteo 2, verso 11 al 14, lo vemos así. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no ha permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. En 1 Corintios capítulo 14, versos 34 a 35, también lo vemos ahí. Y dice así, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice,
Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Queridos hermanos, en Colosenses capítulo 3, versos de 18 y 19 nos dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Tenemos muchos textos bíblicos, queridos hermanos, para compartir, para que ustedes lean en 1 de Pedro capítulo 3 del 1 al 7, y también tenemos Tito capítulo 1 del 5 al 9. Queridos hermanos, otra de las creencias es de la tercera, las creencias falsas. Tenemos la música secular y bailable. Queridos hermanos, ese tema ya lo hemos hablado ya en anteriores videos, ¿no? Pero no está de más recalcarlo. La música secular, bailable y rítmica es ajena a nuestras creencias y nuestra doxología como bautizas, pero aún estos géneros chocan con los principios bíblicos, ¿no? Podemos verlo estos temas en Salmos capítulo 90, 92 del verso 1 al 6 y en Efesios capítulo 5 del verso 19. ¿Qué nos dice Efesios? Hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que nos manda. No importa si muchos teólogos y eruditos apoyan esta clase de música secular. Nuestra ideología de música no la definen teólogos o radios adventistas, sino la Biblia, lo que define el verdadero cánticos a Dios. Y el espíritu de profecía, claro está, y plasmaba en el manual de la iglesia. En el manual de la iglesia también dice: nunca debiera introducirse en nuestros cultos música secular o música sincopada, ni de naturaleza cuestionable. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.